asesinaban con piedra, asesinaban a Esteban. Y Pablo contento, miraba, cómo terminaban con este blasfemo. Y Pablo estaba convencidísimo de estar en un buen camino. El hombre estaba lejos de alguna actitud para arrepentirse. Estaba convencidísimo de estar bien. Estaba convencidísimo de servir a Dios. Era súper religioso. Y tan religioso como era lo más lejos posible de Dios. Hasta que perseguía la iglesia, imagínate. Entonces, ¿qué encontró Dios en Pablo para elegirle a él como apóstol? Un tipo cruel, completamente equivocado, que fanático, que con su fanatismo dañaba a no sé cuántas personas, estaba en camino a Damasco solamente para hacer más daño. ¿Qué encontraba Dios en él? ¿Y qué disposición tenía Pablo? Y en medio de eso, cuando estaba más lejos de Dios, Jesús le apareció. Y le eligió como apóstol. Y el switch de Pablo cambió para siempre. Porque si alguien sabía durante todo el resto de su vida que era absolutamente sin mérito, porque él era realmente enemigo de Dios. Y Dios amó a su enemigo. Él le reveló su amor a su enemigo. Y le eligió para ser su apóstol. Y nosotros a veces somos tan rápidos de juzgar a otros. ¿No es verdad? Hemos empezado la última vez con el sermón del monte, con las bienaventuranzas, ¿sí? Y ya dije que en realidad el sermón del monte, y por mucho tiempo vamos a quedar en el sermón del monte, es el mejor texto que tenemos en la Biblia para corregir algunos conceptos que tenemos. Porque el problema es que muchas veces usamos palabras que son importantes en la fe, pero las llenamos con conceptos que no son los conceptos de Dios. Hablamos de justicia, pero lo que Dios entiende como justicia es otra cosa que lo que nosotros entendemos con la palabra justicia. Hablamos de amor, pero lo que Dios entiende, el concepto que Dios tiene de amor, es otro concepto de lo que nosotros tenemos de amor. Y así con muchas cosas, ¿cierto? Hablamos de felicidad, pero Dios tiene otro concepto de felicidad que nosotros. Entonces, el Sermón del Monte es el mejor texto que tenemos en toda la Biblia para romper nuestros conceptos religiosos y cambiarnos el switch. ¿Ya? Así que les invito para que sigamos cambiando el switch. La última vez hablamos de los primeros 3 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es lo primero. No los que tienen que ofrecer algo ante Dios, sino los pobres en espíritu saben que no tienen nada ante Dios. Dependen de su gracia y misericordia siempre. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Entonces, no los que lloran por los pecados de otros, los que lloran por sus propios pecados, pero también los que pueden recibir los sufrimientos que lo pasan de la mano del Señor y lloran en la presencia del Señor. Y no solamente por la pasión. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Digo, no los soberbios, como parece. En este momento parece que la tierra es de los soberbios, ¿verdad?
Entonces, acá lees el diario, entonces ahí sabe que hay un grupo, un grupo bastante chico de personas súper ricos que seguramente no son humildes y parece que ellos pertenecen al mundo. ¿Cierto? Pero la promesa es que al fin será diferente. Los que son humildes, a ellos pertenece el mundo, a ellos pertenece la tierra. Los que siempre están ante Dios con una actitud de que dependen de Él, con una actitud humilde. Los que no se exaltan sobre otras personas, ¿sí? A ellos Dios da autoridad, ya ahora, pero más tarde vamos a ver quiénes gobernarán el mundo. ¿Ya? Pero si alguien tiene una Reina Valera, entonces en esta bienaventuranza no va a leer bienaventurados los humildes, sino los mansos. Y ahí ya escucho, ¿saben? Hasta ahora no me recuerdo haber hablado de mansedumbre sin que alguien dijo, sí, hay que ser manso, pero no menso. Mira, te quiero decir, mejor menso que ya. ¿Ya? Hola. Mejor menso que mira, no tengas temor de ser menso, pero sí, mira, a los mansos pertenece la palabra griega en realidad uno de los conceptos de humildad y de mansedumbre. Y quiero hablar ahora un poco de mansedumbre. ¿De qué hablamos de eso? ¿Qué concepto tiene esta palabra? Mira, son los que normalmente, si nos pasa algo que no nos gusta, reaccionamos con rebeldía. Y en esta rebeldía tenemos cierta tendencia de violencia. ¿Sí o no? Gritamos, pataleamos. ¿Y cómo te pasa esta vez? Si alguien nos hace algo, estamos activos en contra de este algo que nos dañó, ¿verdad? Eso sería el contrario de mansedumbre. Los mansos ante Dios son la gente que toma las cosas de la mano de Dios. Son gente que se deja tratar por Dios. Gente que se deja dirigir por Dios. Gente que no reacciona ni con rebeldía, ni con soberbia, ni con violencia. Esos son los mansos. Gente que sabe la promesa a los que aman a Dios. Todas las cosas operan para bien. Puede ser gente también que no hace justicia con su propia mano, que confía en la decisión de Dios. Sí, sí. Por eso digo, no reacciona con violencia. A uno le pegan en una mejilla, uno tiene que dejar. Claro. Nosotros normalmente tenemos un concepto que si alguien me hace daño, yo tengo derecho de hacerle también daño. ¿Verdad? Entonces, tu esposa te critica y tú te defiendes con gritos, ¡siempre! ¿Ya? Este sería falta de mansedumbre. ¿Sí? Ahí te dice algo que te ofende y ya es tu enemigo ahora. Este sería el contrario de mansedumbre. Los mansos, tienen una actitud de tomar las cosas de la mano del Señor, ¿me entienden? Mira, el que está delante de ustedes no siempre es manso, para que sepan, ¿ya? No es que yo soy el ejemplo de mansedumbre, la Dobo sabe que no.
¿Ya? Y yo creo que todos a veces reaccionamos o sobre reaccionamos, nos atrapamos a veces que sobre reaccionamos. Mira, ahí sería entonces el tiempo para cambiar el switch. El contrario de mansedumbre puede ser la reacción violenta del momento, pero ¿saben? Más contrario de mansedumbre es si en este momento reaccionas aparentemente manso, pero ¿cuál es el rencor? Entonces, aparentemente reaccionas manso, no tan violento. Reaccionas tranquilo así, pero en realidad en tu corazón no termina la cosa. Entonces ahí la gente que en este momento explota, pero rápidamente perdona, es más manso que tú. ¿Me entiendes? Sí, sí. Los mansos pueden ser mansos porque lo son en la relación que ellos aceptan los tratos del Señor, porque el Señor te trata, el Señor nos disciplina también, el Señor nos trata también, el Señor trabaja en nuestro carácter y para eso usa circunstancias, para eso usa otras personas. Por eso te pasan cosas que te incomodan, por eso te pasan a veces dolores. El Señor te está tratando. Pero todas las cosas cooperan para bien. Lea Hebreos 12. A los que el Señor trata como hijos, los disciplina. Los que aceptan la cola de la mano del Señor, entonces van a cosechar el fruto de esa disciplina, que es santidad. ¿Me entienden? Por eso tú notas que la mansedumbre así es muy seria. Es una forma práctica de la humildad. Es una forma práctica de la humildad, ¿sí? Los mansos, cuando llegan cuando caen en situaciones de sufrimiento, situaciones de dolor, entonces, mira, todos vamos a tener lucha en nuestro corazón y podemos entregar todas estas luchas al Señor. También los salmos nos muestran como de repente David ora, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? No, tenía que trabajar, pero llega a un punto que pueda alabar a Dios. Y que pueda aceptar que aún está en la mano del Señor. ¿Me entiendes? A nadie de nosotros la mansedumbre nace automático. Yo creo que a nadie. O hay alguien aquí. A todos nos cuesta para primero cambiar y necesitamos todo un proceso para reaccionar a algo con mansedumbre, ¿cierto? Lo importante es que vas por ese proceso. Porque la Biblia dice, ni un pelo cae del suelo. Es la voluntad del Señor. ¿Sí? Y todas las cosas nos cooperan para bien. Pero nosotros somos personas complicadas. ¿Y por qué somos tan complicados? A veces el trato tiene que ser complicado. ¿No es cierto? Mira, ¿qué pasa si tú caes en pecado? Y ahora hermanos te enfrentan con este pecado. Los tercos se dice, los tercos van a decir, ¡oh, me juzgan! Pues es cierto. Pero mejor es así, ser manso y decir, sí, tiene razón. Los mansos fácilmente se van a arrepentir. Los tercos se van a justificar por su pecado. Van a echar la culpa a otros. No aceptan los tratos del Señor. Hasta contra el amor, contra la misericordia de Dios, endurecen su corazón. ¿Me entienden? Sí. Dios no tiene
En conflictos, echan la culpa siempre al otro. Veo como, tú lo puedes ver muy bueno en conflictos matrimoniales. Ahí raras veces encuentras los dos mansos. Si serían mansos, rápidamente se soluciona el conflicto. Pero como no lo son, cada uno echa la culpa al otro y resiste, como se cierra contra todo el argumento, se cierra antes de escuchar, no quiere escuchar, solamente quiere acusar. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pena es? Porque a los mansos pertenece la tierra. ¿Tú quieres autoridad? Bien, la tierra no solamente hay que verlo como la tierra, como el mundo. La tierra también puedes ver como la suma de todas las promesas del Señor. Pues tú sabes que a Israel Dios prometió una tierra. A Abraham ya prometió una tierra. Y hay una tierra para ti. Hay promesas de Dios para ti. Lo tienes en la Biblia. Lo recibiste promesa a través de profecía. Y eso es tu tierra. Cada uno tiene una tierra. Pero a los mansos pertenece la tierra. A los mansos, no a los rebeldes. No a los que endurecen su corazón. A los mansos. Y los mansos, tú no puedes ser manso si no primero eres pobre en espíritu. Y sabes en qué condición estás ante Dios. Tú no puedes ser manso si no tienes un real reconocimiento de tu pecado, si no hay un corazón arrepentido en ti, si no lloraste por tu propio pecado. No puedes ser manso si solamente te ves como víctima del pecado de otros y de tu propio pecado no lloras. No ves lo que has hecho a Dios, no ves lo que has hecho a tu prójimo, no buscas el perdón de Dios. No puedes ser manso sin eso. No puedes ser manso si no eres humilde, ¿me entiendes? Los que tienen esta actitud, como lo vemos, cuando Jesús compara al fariseo y el publicano dice, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Una persona así también va a ser manso. Después dice, versículo 6, Mateo 5, estamos así. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. ¿Sabe? Eso es como la bienaventuranza, si vemos la estructura. Permiten que voy a actuar como un colegio un poco, ¿sí? Voy a estar sentado. Entonces, tiene una estructura, tiene dos partes. En la primera parte, en realidad, describen actitudes de justicia. Y esos son bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Esos son los primeros 7 bienaventuranzas que describen una actitud de justicia. Y después tú tienes otros 3 que dicen, bienaventurados seréis cuando os insultan y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Aquí, esos son bienaventuranzas que nos muestran qué es la consecuencia de la justicia
en un lado aquí en la tierra, ante los otros hombres, pero en otro lado ante Dios. ¿Me entienden? Entonces, y de los primeros 7, yo creo también, de los primeros 7, a ver, tampoco. De los primeros 7, tenemos en el centro la que tematiza el hambre y sed de justicia. Y es como, puedes ver como tema de todos los 7. Entonces ahí abajo tienes, cada uno resulta de lo otro. Entonces tú tienes los pobres en espíritu, ¿sí? Entonces, pero de los pobres en espíritu se desarrolla lo otro, que son los que lloran, ¿sí? Y estos dos dan la condición para la tercera. Los mansos. Estos todos son, mira, esto tiene que ver mucho con el hambre y sed de justicia. Tiene mucho que ver con un deseo genuino de justicia. Porque cuando la Biblia aquí habla de hambre y sed de justicia, no habla de una actitud que yo tengo hambre porque yo me siento víctima de injusticia y quiero que a ti me haga justicia. ¿Me entienden? No habla de eso. Sino habla de un deseo que en tu vida se desarrolla la justicia de Dios. Hablan de hambre y sed de vivir justamente. Hablan de un hambre y sed de la justicia de Dios. No solamente de una vida más fácil. ¿Me pueden entender? Sí. Y la justicia de Dios es un poco diferente, ¿sí? Entonces, los que son pobres en espíritu saben que no tienen ninguna propia justicia. Tienen un corazón arrepentido por sus pecados. Y por eso se entregan a Dios. Dicen, Señor, trátame tú. Es por eso que nace la Macedonia. Mira, el romano Pablo habla de los hombres que con la injusticia detienen la verdad. Entonces no habla de que de la justicia solamente como un fenómeno de la sociedad. La injusticia de la sociedad es solamente consecuencia de la injusticia de nosotros, hermanos. Yo también anhelo una sociedad más justa, por supuesto. Pero este tiene que ser sobre un fundamento. Yo no tengo ningún derecho de reclamar por más justicia en la iglesia, en la sociedad, en algún grupo, sino primero anhelo justicia en mi propia vida. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Después vamos a tener 3 promesas
que hablan de cómo actúa esta justicia. Entonces, ahí el tema es la misericordia, el limpio corazón y los que hacen la paz. Porque es así como se manifiesta la justicia de Dios en las personas. En una persona se manifiesta la justicia de Dios, sobre todo a través de misericordia, de un limpio corazón. Y de que es una persona que en lugar de destruir comunión, hace reconciliación, hace paz. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Qué justicia? Mira, justicia es que estamos nosotros ajustados a la norma de Dios, a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Dios no es únicamente un Dios de derecho en el sentido de que es como un abogado. La descripción de Dios en la Biblia es que Dios es amor. Y el derecho está sometido también a su amor. Por eso sacrifica hasta su propio hijo, para que se pueda cumplir así el derecho, pero sin embargo podemos recibir su amor. ¿Me entienden? Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. La justicia de Dios es, en la práctica, se desarrolla a través de amor. Eso es la justicia de Dios. Y ajustado a la voluntad de Dios significa desarrollar una vida de amor. Y como el amor de Dios tiene esta característica, justamente el amor hacia las personas que no lo merecen, ¿sí? Entonces, nuestra justicia, ¿sí? En la práctica va a desarrollarse también a través de un amor hacia las personas que no merecen nuestro amor. Porque eso es la justicia de Dios, es el amor de Dios operando en nuestra vida, ¿me entienden? ¿Sí? Y si dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, entonces esos son los que reciben la justicia, tienen hambre y sed para que su corazón sea ajustado al corazón de Dios. Son gente que sufre por su pecado, son gente que se arrepiente, que se humilla ante Dios y ahí recibe perdón de sus pecados, ¿sí? Por eso es la primera, el primer nivel, cuando dice que, porque la promesa es que esta hambre será saciada. Si tú tienes en tu corazón un vacío, entonces probablemente tienes una hambre y una sed errónea que no puede ser saciada. Pero si tienes hambre y sed de justicia, la promesa es, serás saciado. Serás saciado. ¿Saben? ¿Por qué menospreciamos tanto el perdón de nuestros pecados? Ahí es que inicialmente recibimos tanto el amor de Dios. ¿No es verdad? Pero ahí una cosa va más. La promesa es que el amor de Dios será derramado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Para que haya una transformación de nuestro corazón. Seremos saciados. Mira, si el amor de Dios está derramado en tu corazón se llena. Entonces, hambre y sed de justicia es como el centro
cristianos son los que claman por justicia, porque se ven como víctimas de injusticia. Y solamente quieren que el que les hace injusticia, que le pasa mal. Eso es completamente contra la justicia de Dios. Ellos toman un texto en Lucas 18 para justificarlo. Ahí tenemos a esta viuda que va a este juez injusto y dice, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Hasta que el juez tiene hasta ahí y dice, ok, al fin, para que me dejen tranquilo. No funciona así. Mira, esta parábola de la viuda, ¿sabe qué texto sigue inmediatamente de esta parábola? Esta historia con el fariseo y el publicano. Si tienes la actitud del publicano y mantienes siempre una actitud de ser pobre ante Dios, y dices, Señor, ten misericordia conmigo, pero ahí puedes pedir justicia. Y cuando pides justicia, tú pides a Dios, Señor, cambia mi corazón. Porque si tú tienes un conflicto con alguien y por este conflicto tú tienes amargura en tu corazón, no eres por nada más justo que este alguien. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si tú quieres que Dios toma partido a través de ti, entonces ahí tendría que ser realmente justo. Yo me imagino a veces que cuando la gente clama, Señor, tiene un conflicto, en realidad tiene la mitad de la culpa, pero pide, Señor, hazme justicia. Y yo me imagino como el diablo aparece ante el trono de Dios y dice, Dios, te pido que escuchas la oración de esta persona y la haga justicia, pero según tu palabra. Pero yo les digo, si alguien solamente se enoja de su hermano, ya es digno de juicio. ¿Lo dijo Jesús o no? Si queremos clamar por justicia, hermanos, tenemos que clamar por la justicia del amor, no del derecho del amor. Dios se une las dos cosas porque Jesús murió por nuestros pecados y cumplió el derecho. Pero en la práctica, Dios nos juzga no por el derecho, sino Dios nos juzga con amor. Eso no es así. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Lo primero, como la justicia se desarrolla en tu vida, sería misericordia. Entonces, ¿qué es misericordia? Misericordia es que tú consideras a tu prójimo más importante que a ti mismo y digno de ayuda y de favor. ¿Sabe? En el fondo, misericordia es otro término, pero tiene casi el mismo concepto como ágape. Ágape es el amor no merecido, ¿sí? Es el amor sin motivo. Es que tú amas a una persona no porque es tan fantástica, sino la amas a pesar de. Eso es ágape. Así nos ama Dios. En la práctica, ágape es misericordia. La misericordia de Dios con nosotros es que nos ama a pesar de. Mira, ¿cuántas causas Dios no tiene para no amarnos? ¿Verdad? Y sin embargo nos ama.
¿Y por qué no ama? Y nos perdona. Y a veces estamos mal con ella y sin embargo nos ayuda, sin embargo nos bendice. La misericordia de Dios es que hace llover sobre buenos y malos y su sol sale sobre justos e injustos. Y trata a todas las personas, igual las trata con amor, ¿sí? Dios es misericordioso. Por eso te perdona. Y misericordia entonces en la práctica significa que tú también tratas a la gente incondicional. Ustedes conocen esta parábola, o una vez a Jesús le preguntaban, ¿y quién es mi prójimo? Estaban discutiendo sobre el mandamiento de amar al prójimo. Entonces Jesús contó una historia de un hombre que fue asaltado por ladrones. ¿Sí la conocen? Entonces, ahí estaba herido en el camino. Pasó un sacerdote que no tenía misericordia. ¿Por qué no tenía misericordia el sacerdote? Porque no era pobre, no se No, él tenía otra cosa importante. Era un sacerdote y ¿cómo va a perder el tiempo con esto? Porque estaba en camino a una obra de Dios. ¿Sí? Pasó un levita, lo mismo. Y pasó un samaritano. Y el samaritano lo ayudó, lo vendió, trató sus heridas, lo llevó a un hotel, pagó en el hotel, o prometió pagar más tarde. Todo eso. Pero mucha gente no entiende qué es lo real, la real cuenta en esta historia. Mira, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Eran enemigos. Lo que el samaritano hizo, que él ayudó a un enemigo. Los judíos sabían que la peor clase de seres humanos son los samaritanos. Y los samaritanos sabían que la peor clase del ser humano son los judíos. Había conflictos entre ellos siempre. El samaritano, lo que él hizo, él mostró que no tenía estos prejuicios, no tenía amargura. Le mostró amor a su enemigo. Y sabía que a la vez probablemente sería diferente, pero él tenía misericordia. Lo trató bien. Mira, misericordia, la mayor forma de misericordia es, por eso dice Jesús, que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Cierto? Pero escucha cómo lo dice, porque es bien fuerte, ¿sí? Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Si queremos ser hijos de Dios, entonces tenemos que ser parecidos con los hijos, tienen la misma genética, ¿sí? Dios tiene misericordia. Y la misericordia es como vean, si no permitimos que la misericordia fluya, entonces no vamos a recibir misericordia. ¿Qué es la promesa? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Entonces los que no son misericordiosos, que no recibirán
¿De parte de quién? ¿No te suena parecido? ¿No dice Jesús esto en otras palabras tantas veces? No juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma medida que tú juzgues, serás juzgado. Entonces, esto significa que nunca debemos ver un error en alguien y corregirlo, si podemos corregirlo. Lo que Jesús prohíbe es que juzgamos solamente con el principio de derecho. Lo que quiere es, podemos juzgar con amor, es decir, podemos juzgar con amor, podemos corregir a alguien, podemos decir a alguien, mira, así no. Podemos decir a alguien una verdad dura también. Podemos decir a alguien que está en pecado siempre, si es por motivo de amor, de ayudar. Pero lo que dices con amargura, para que al fin se dé cuenta cómo está. Esto no es misericordia. ¿Y cuánto vas a reconocer? Esto no es misericordia. ¿Cuándo? ¿Ya? Eso no es misericordia. Dios quiere que miremos y medimos la gente con ojos de amor. Eso es misericordia. Lo dice Jesús en el Padre Nuestro. Nos enseña a orar para perdonarnos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y explica esta petición y dice, porque si ustedes perdonan, también vuestro Padre Celestial perdona. Si ustedes no perdonan, este problema muchas mujeres tienen. ¿Cómo sería mi vida si estaría con ella? Entonces ya tienen, también miran para el codiciado, no sexualmente, pero igual es adulterio, ¿me entienden? Cuando tiene envidia, ay, usted tiene esto, y ay, porque yo no lo tengo. Ya en tu corazón has robado. El pecado empieza en el corazón. Entonces la lucha está en el corazón, la lucha está en la mente. Y tenemos que vencer. Mira, muchas veces los religiosos siempre tratan solamente de mejorar la conducta. Dios quiere cambiar el corazón. Amén. Hay solamente una forma como tu corazón puede ser limpio. Que tú estás